La mañana del 28 de abril de 1945, 2 días antes de la caída de Adolf Hitler, las fuerzas norteamericanas se aproximaban al campo de Dachau. Varias unidades habían participado en el avance y debido al tamaño de la instalación, no resultaba sencillo establecer cuál de ellas había ingresado primero. El oficial de mayor rango presente era el brigadier general Henning Linden, quien aceptó la rendición de los oficiales de la SS que permanecían en el recinto. Para muchos soldados, Dachau fue uno de los primeros contactos directos con la maquinaria de exterminio. Un vistazo a las fosas abiertas y a los sistemas de gaseamiento que poco después también serían descubiertos en otros puntos de Europa. En los meses previos a la llegada de los aliados, los campos como Dachau habían mantenido una actividad intensa, no solo en la eliminación de prisioneros, sino también en el ocultamiento de todo rastro de lo ocurrido. Los oficiales alemanes eran conscientes de que serían responsabilizados por crímenes de guerra y algunos desertaron antes de la llegada de las tropas enemigas. Los que permanecieron intentaron destruir documentos y eliminar a los últimos reclusos que pudieran servir de testigos. Sin embargo, el estado crítico de Alemania les impedía llevar a cabo esa tarea a gran escala. Faltaban balas, los recursos eran escasos y no existía capacidad para efectuar ejecuciones masivas como en años anteriores. En abril de 1945, Dachau funcionaba con un grupo muy reducido de oficiales de la SS. La mayoría había huido hacia los Alpes con la intención de resistir allí, mientras que los que quedaron trataban de mantener el orden en un entorno que ya se desmoronaba. El médico militar norteamericano Harold Porter fue asignado para colaborar en la liberación del campo. En una carta a su familia describió cómo, al llegar a las afueras de la ciudad, encontraron un tren con 50 vagones averiados. Cada uno estaba repleto de cadáveres, miles de cuerpos que mostraban signos claros de inanición. Esa formación, que más tarde sería llamada el Tren de la Muerte, se convirtió en una de las primeras evidencias palpables del Holocausto. Dentro del recinto, las escenas eran aún más perturbadoras. Porter relató que fue conducido hasta el crematorio, donde halló una sala de 6 metros completamente colmada de cuerpos apilados hasta el techo. El hedor era insoportable. Los rostros estaban ennegrecidos, los ojos sobresalían y las figuras no eran más que huesos cubiertos de piel. Esas imágenes quedaron grabadas en la memoria de los soldados que participaron de la liberación, muchos de los cuales no lograron procesar lo que veían. Si bien se conocía la brutalidad nazi, la magnitud del horror superaba cualquier referencia previa. Algunos soldados se quebraron emocionalmente, mientras otros optaron por reprimir las sensaciones con el fin de cumplir su tarea. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. En varias unidades la visión de los cadáveres generó una furia incontenible. Tropas de la 45ª División de Infantería enloquecieron al presenciar el Tren de la Muerte. Cuando 4 oficiales de la SS se rindieron, el teniente William Walsh los condujo hasta los vagones y los ejecutó en ese mismo lugar. Ese acto de represalia no fue un hecho aislado. Walsh y sus hombres continuaron avanzando por el campo y, al enfrentarse a montones de cadáveres, decidieron aplicar lo que entendieron como justicia inmediata. 30 oficiales de la SS fueron llevados a un sector interno y 17 de ellos murieron fusilados antes de que un superior lograra detener la ejecución. Se estima que en total, entre 50 y 120 alemanes fueron abatidos por soldados norteamericanos movidos por la rabia. El número exacto nunca pudo confirmarse. En algunos casos, los soldados entregaron armas a los prisioneros liberados para que ellos mismos ajusticiaran a los antiguos guardianes. También hubo médicos que se negaron a tratar a los oficiales de la SS heridos, lo que provocó la muerte de varios de ellos. Con el tiempo, cuando el general Patton asumió como gobernador militar de Baviera, ordenó bloquear cualquier investigación relacionada con esos crímenes cometidos durante la liberación. Los responsables de fusilamientos y venganzas espontáneas nunca recibieron sanciones. En Auschwitz, la liberación se produjo de manera diferente, ya que estuvo a cargo de las fuerzas soviéticas. Allí aún permanecían alrededor de 7.000 prisioneros cuando el Ejército Rojo llegó a finales de enero de 1945. Muchos lloraron de alivio al ver a los soldados, aunque los soviéticos no comprendían del todo qué era lo que encontraban.
Una vez recorridas las instalaciones, se toparon con tumbas abiertas, habitaciones llenas de huesos y bolsas con cabello humano cortado a miles de personas. El coronel Vasil Petrenko, comandante de la 107ª División de Infantería, escribió más tarde que, pese a haber presenciado muertes constantes en el frente, quedó en shock por el odio absoluto que los nazis habían manifestado hacia sus víctimas. En campos como Sachsenhausen o Buchenwald, los soviéticos optaron por mantenerlos en funcionamiento tras la liberación, aunque con un objetivo diferente. Fueron usados para encerrar a oficiales alemanes, a ciudadanos acusados de colaborar con el régimen o a personas sospechosas de oponerse a la nueva administración. De acuerdo con los reportes de la época, las condiciones de vida en esos centros bajo control soviético resultaban muy duras, casi comparables a las que habían sufrido los prisioneros bajo los nazis. La jornada de Dachau del 29 de abril de 1945 quedó marcada como una de las más sangrientas. Ese día, durante el final de las evacuaciones, unidades norteamericanas interceptaron un transporte con 4.000 prisioneros que logró continuar hacia Alemania. Aceleraron la marcha y al llegar al campo hallaron que aún permanecían más de 30.000 reclusos en condiciones deplorables. La entrada de los batallones estadounidenses derivó en nuevas ejecuciones de oficiales rendidos. El capitán Wilsey, anestesista del 7º Ejército, había participado en el desembarco de Normandía y había atendido a miles de soldados heridos. Creía haberlo visto todo, pero al atravesar las puertas de Dachau se encontró con un panorama que superaba cualquier experiencia previa. Describió montones de zapatos y uniformes apilados en depósitos, hornos que todavía humeaban y, sobre todo, cuerpos esqueléticos de prisioneros vivos que parecían muertos en vida, sin dientes, sin fuerzas, deshidratados y debilitados por la falta de alimento. Esos hombres y mujeres apenas podían sostenerse. Wilsey comprendió entonces lo que había llevado a sus compañeros a actuar de forma tan violenta. En sus cartas posteriores relató cómo muchos soldados quedaron marcados de por vida por esa experiencia. Algunos justificaban lo ocurrido como una consecuencia inevitable de lo que habían presenciado. La violencia desatada en Dachau continuó durante las horas posteriores a la entrada de las tropas. La Torre B, que servía como segundo puesto de vigilancia, se convirtió en escenario de fusilamientos sistemáticos. Varios guardias alemanes que habían depuesto sus armas fueron obligados a arrodillarse y luego ejecutados de un disparo en la cabeza. El propio teniente Walsh capturó a 4 oficiales de la SS, los hizo ingresar en un vagón que contenía alrededor de 120 cadáveres y tras mantenerlos un tiempo dentro, los asesinó en el lugar. Ese mismo día, un joven artillero de 19 años abrió fuego contra 12 prisioneros de guerra en un depósito de carbón. Fue encontrado por el coronel Sparks en un estado de conmoción, llorando y gritando que había tenido que disparar porque los alemanes querían escapar. Los testimonios de ese suceso dejaron claro que, para muchos soldados, la línea entre justicia y venganza se había desdibujado completamente en medio de la tensión. En la mañana del segundo día, alrededor de 50 oficiales de la SS fueron obligados a desnudarse y permanecer en la intemperie realizando el saludo nazi con el brazo en alto. Los norteamericanos les arrojaron cubos de agua helada mientras mantenían esa posición. Se trataba de una práctica que los propios guardias habían impuesto a los prisioneros durante años. Esta vez, las condiciones incluían la amenaza de ejecución inmediata si alguno bajaba el brazo. Todos murieron fusilados antes del mediodía. En cartas de la época, el capitán Wilsey describió con frialdad cómo observó a sus compañeros capturar a un miembro de la SS, torturarlo y luego dispararle sin mostrar emoción alguna. Según él, después de haber presenciado las atrocidades cometidas por esos hombres, resultaba difícil no comprender la reacción de sus camaradas. Algunos soldados decidieron incluso entregar rifles a prisioneros judíos que aún conservaban fuerzas, permitiéndoles custodiar y castigar a los guardianes alemanes como consideraran conveniente. La reacción de los prisioneros fue inmediata. Muchos dirigieron su furia contra los capos, prisioneros privilegiados que habían ejercido poder sobre los demás en nombre de los nazis. Algunos fueron golpeados hasta la muerte en los barracones, mientras que otros fueron ejecutados de manera sumaria.
La violencia de esos días se extendió más allá de los guardias de la SS y alcanzó también a aquellos prisioneros que habían colaborado con ellos. En los primeros reportes oficiales, el número de alemanes muertos durante la liberación fue estimado entre 50 y 100. Sin embargo, testimonios posteriores sugieren que la cifra pudo superar los 500. Las versiones oficiales del gobierno de Estados Unidos hablaron de 32.000 prisioneros liberados y de unos 300 enemigos abatidos. No obstante, los detalles de cómo se produjeron esas muertes solo saldrían a la luz varias décadas después, cuando algunos documentos y cartas privadas fueron analizados públicamente. El impacto psicológico en los soldados fue profundo. Muchos quedaron marcados para siempre por lo que presenciaron en Dachau. Wilsey, en particular, relató en sus memorias cómo los horrores del campo se mezclaban en su mente con las imágenes de los fusilamientos. Durante años atribuyó lo ocurrido a una especie de delirio colectivo producto del estrés de la guerra y de la brutalidad descubierta de manera repentina. En Auschwitz, las tropas soviéticas también se enfrentaron a un escenario devastador. Los 7.000 prisioneros sobrevivientes estaban en un estado de extrema debilidad. Apenas podían caminar y muchos parecían esqueletos vivientes. Al recorrer las instalaciones, los soldados encontraron habitaciones repletas de huesos, almacenes llenos de objetos personales y bolsas con cabello humano cortado a miles de mujeres asesinadas. Los hornos crematorios mostraban signos de uso intensivo hasta los últimos días. La diferencia con Dachau radicó en que, tras la liberación, no se registraron represalias masivas de los soviéticos dentro del campo contra los alemanes capturados. Sin embargo, en su avance hacia territorio alemán, las tropas del Ejército Rojo sí llevaron a cabo actos de venganza generalizada, saqueos y ejecuciones, reflejo del odio acumulado por años de ocupación y destrucción. En campos como Sachsenhausen y Buchenwald, una vez liberados, los soviéticos decidieron utilizarlos como centros de detención. Allí confinaron a oficiales alemanes, colaboradores civiles y sospechosos de oponerse al nuevo régimen. Los reportes contemporáneos indicaban que las condiciones de vida en esos centros eran duras, comparables a las que habían sufrido las víctimas bajo el control nazi. De esa forma, lugares que habían sido escenario del horror continuaron siendo espacios de encierro y sufrimiento bajo una nueva administración. La liberación de los campos reveló al mundo la magnitud del genocidio. Imágenes de los prisioneros famélicos, los montones de cadáveres y los hornos crematorios comenzaron a circular entre periodistas y militares. Muchos soldados que participaron en las operaciones declararon años después que aquellas visiones los habían acompañado de por vida. La certeza de que habían sido testigos de uno de los crímenes más atroces de la historia marcó sus existencias de manera irreversible. Los primeros contactos de los aliados con esa realidad se dieron en Dachau y Auschwitz, pero pronto se replicaron en otros sitios. Bergen-Belsen, liberado por tropas británicas, ofreció escenas similares: miles de cuerpos sin enterrar, prisioneros moribundos y epidemias que se propagaban sin control. Los equipos médicos tuvieron que trabajar contrarreloj para salvar a quienes aún tenían alguna posibilidad de sobrevivir. La mayoría, sin embargo, falleció en las semanas siguientes. En cada campo liberado se repitió el mismo patrón. Los nazis habían intentado destruir pruebas, quemar archivos y eliminar testigos, pero la magnitud de los crímenes hacía imposible ocultarlo todo. Los soldados se encontraron con trenes llenos de cadáveres, barracones abarrotados de enfermos y almacenes repletos de pertenencias humanas que los nazis nunca lograron trasladar. Esa acumulación de evidencias se convirtió en el material más contundente para demostrar la existencia de un plan sistemático de exterminio. El recuerdo de Dachau quedó ligado no solo al descubrimiento del horror, sino también a la reacción descontrolada de los soldados liberadores. Los testimonios de aquellos días muestran que, frente a la visión de miles de cuerpos amontonados y prisioneros reducidos a esqueletos, muchos hombres fueron incapaces de mantener la disciplina militar. La violencia ejercida contra los guardianes alemanes se transformó en un tema silenciado durante décadas, protegido por órdenes superiores y por el interés de preservar la imagen de los ejércitos vencedores. La liberación de los campos marcó el inicio de un proceso en el que el mundo comenzó a conocer la magnitud de los crímenes nazis.
Los soldados se convirtieron en testigos directos y sus relatos en pruebas fundamentales para los juicios que vendrían después. Sin embargo, la forma en que se desenvolvieron esas jornadas mostró también el peso de la ira, el dolor y el deseo de venganza que acompañaba a los ejércitos en su avance final sobre Alemania. Los campos del horror. ¿Cómo se ocultaron los experimentos más crueles? En el campo de concentración de Buchenwald se instalaron infraestructuras para hacer pruebas sobre enfermedades infecciosas. En una sección separada, conocida como el bloque de los tifus, se encerraba a los prisioneros que eran expuestos de manera deliberada a esta enfermedad. Las condiciones del lugar eran insalubres y se usaban camillas de madera colocadas una al lado de la otra. Para estas pruebas se tomaban prisioneros de distintas nacionalidades y se dividían en dos grupos. A unos se les infectaba directamente con el virus del tifus, mientras que a otros se les inyectaban posibles vacunas. Luego se observaba cómo avanzaba la enfermedad en cada grupo. Estas prácticas se realizaban en secreto y no se hacían registros oficiales que permitieran identificar a las víctimas, ya que los nombres no se anotaban en ningún listado visible y todo se manejaba con códigos o números. En otro caso, en el campo de concentración de Dachau, se llevaron a cabo ensayos con bajas temperaturas. Allí, los doctores buscaban saber cuánto podía resistir una persona al frío extremo, así que sumergían a los prisioneros en agua helada durante varias horas. Algunos eran dejados desnudos a la intemperie, mientras otros eran colocados en cámaras donde la temperatura era reducida gradualmente. Las reacciones físicas eran documentadas como los escalofríos, la pérdida de conciencia y el colapso del cuerpo. A veces se intentaban métodos de reanimación, como duchas calientes o el contacto con otros cuerpos, pero en la mayoría de los casos los sujetos no sobrevivían. Igual que en Buchenwald, los registros eran manipulados o eliminados, y muchos cadáveres eran cremados rápidamente sin autopsias ni documentos que explicaran las causas reales de su muerte. En Ravensbrück, un campo de concentración femenino, se realizaban intervenciones quirúrgicas con fines experimentales. Algunas mujeres eran obligadas a someterse a operaciones sin anestesia, donde se les abría una pierna para insertar objetos contaminados o fragmentos de hueso. El objetivo era provocar infecciones artificiales para luego probar medicamentos. En otras ocasiones, se les seccionaban músculos o tendones para estudiar los efectos en la movilidad. Las heridas eran deliberadamente maltratadas para observar su evolución. Las mujeres quedaban con secuelas graves o morían como resultado de estas prácticas. Las autoridades del campo mantenían el silencio y ordenaban a las demás prisioneras que no hablaran de lo que ocurría en la enfermería. Si alguien lo hacía, era castigada o directamente eliminada. Los médicos responsables de estos procedimientos a menudo contaban con la ayuda de otros prisioneros. Algunos eran enfermeros forzados a colaborar, mientras que otros eran estudiantes de medicina detenidos por motivos políticos o raciales. Estos prisioneros médicos eran vigilados constantemente y sabían que, si se negaban a cumplir órdenes, podrían ser reemplazados o asesinados. Muchos vivían con miedo constante, sabiendo que participaban en actos que iban en contra de cualquier principio médico. Algunos trataban de aliviar el sufrimiento de las víctimas en secreto, proporcionando analgésicos o alterando los procedimientos para hacerlos menos crueles, pero cualquier acto de compasión era peligroso. En Auschwitz, uno de los campos más grandes y conocidos, se hacían experimentos de distinta índole. Uno de los más notorios fue llevado a cabo por un médico que se centraba en los gemelos. Seleccionaba a hermanos idénticos y les aplicaba distintos tratamientos o los sometía a procedimientos paralelos para comparar los efectos. Por ejemplo, a un niño se le inyectaba una sustancia mientras al otro se le extraía sangre repetidamente. Si uno de los gemelos moría, el otro era asesinado también, ya que los cuerpos eran examinados después para estudiar sus diferencias internas. En este campo también se probaron sustancias químicas en los ojos, se realizaron esterilizaciones forzadas y se hicieron amputaciones sin justificación médica. Los informes oficiales de estos experimentos rara vez mencionaban detalles concretos. Los documentos se redactaban con términos generales, usando expresiones como ensayo clínico o observación de reacción sin explicar que los sujetos eran prisioneros forzados. Las autoridades del régimen sabían que estas prácticas eran difíciles de defender ante el mundo,
así que evitaban dejar evidencia clara. Cuando sabían que un campo podía ser liberado por los aliados, muchos papeles eran destruidos rápidamente y los médicos involucrados huían o cambiaban su identidad para no ser identificados. Los testigos que sobrevivieron intentaron contar lo que vieron, pero muchas veces no se les creyó o no se les dio espacio para hablar. Algunos de estos relatos solo salieron a la luz años después, cuando se hicieron investigaciones más profundas. Los testimonios describen escenas de dolor extremo, cuerpos mutilados y silencios forzados. También mencionan cómo algunos doctores trataban de justificar sus acciones diciendo que actuaban por el bien de la ciencia, aunque sabían que los métodos eran brutales. El secretismo dentro de los campos no solo venía de los mandos nazis, sino también del miedo que sentían los prisioneros. Hablar de los experimentos podía costarles la vida, y por eso muchos preferían callar. Incluso después de la guerra, el temor persistía. Algunos antiguos prisioneros tardaron décadas en contar su historia y muchos lo hicieron solo en círculos cerrados o a través de investigadores que se ganaron su confianza. Este silencio contribuyó a que durante mucho tiempo no se conociera la magnitud real de los abusos médicos en los campos. Además de los médicos, también participaban científicos enviados desde universidades o laboratorios externos. Estos expertos llegaban a los campos con listas de sustancias para probar y pedían que se les proporcionaran sujetos para sus estudios. No solían interactuar directamente con los prisioneros, sino que entregaban instrucciones y luego analizaban los resultados que les eran enviados. Esta distancia les permitía sentirse menos responsables, aunque sabían que trabajaban con datos obtenidos mediante tortura y muerte. Cuando la guerra terminó, muchos de estos científicos regresaron a sus instituciones sin enfrentar consecuencias legales. A pesar del nivel de encubrimiento, algunos documentos lograron sobrevivir. Fragmentos de informes, notas manuscritas y registros médicos parciales fueron recuperados por los aliados o escondidos por personas que querían preservar la verdad. Estos materiales fueron clave para reconstruir lo que había pasado. Gracias a ellos y a los testimonios de los sobrevivientes, se pudo saber cómo funcionaban las operaciones médicas dentro de los campos, quiénes eran los responsables y qué métodos usaban para ocultar sus actos. En ciertos casos, los médicos que participaron en estas prácticas intentaron justificarse ante los tribunales después de la guerra. Alegaban que solo seguían órdenes, que no sabían exactamente lo que ocurría o que su intención era contribuir al avance de la medicina. Sin embargo, muchos de estos argumentos fueron rechazados, ya que la evidencia demostraba que actuaron de forma consciente y voluntaria. Algunos fueron condenados, otros lograron escapar, y unos cuantos incluso fueron contratados por gobiernos extranjeros interesados en su conocimiento científico, sin importar cómo lo habían obtenido. El uso de códigos internos para referirse a los prisioneros, la eliminación de registros, las cremaciones sin identificación, y el control sobre lo que se podía decir dentro del campo fueron parte de una estrategia deliberada para esconder la verdad. Este sistema fue tan eficaz que durante años muchas de estas prácticas quedaron en la sombra. Solo con el tiempo y con la perseverancia de historiadores, abogados y sobrevivientes, se empezó a revelar lo que había sucedido detrás de las alambradas. En el campamento de Ravensbrück, los procedimientos quirúrgicos se llevaban a cabo en condiciones que no respetaban ninguna norma de higiene ni anestesia. Las mujeres eran forzadas a acostarse en una mesa que no tenía protección. Les amarraban los brazos y las piernas y eran sujetadas por personal que debía mantenerlas quietas durante toda la intervención. Los doctores hacían cortes en las piernas, quebraban los huesos a propósito, introducían bacterias o retiraban músculos sin informar a las pacientes lo que les iban a hacer. Luego, esas mujeres quedaban tiradas en sus camas, sin antibióticos ni asistencia, y muchas de ellas morían por infecciones o por hemorragias. Los registros eran incompletos o estaban codificados para que nadie pudiera entenderlos si eran descubiertos. En Buchenwald, los experimentos con fiebre tifoidea y vacunas se realizaban sin consentimiento. Algunos prisioneros eran elegidos porque habían sido identificados como inadaptados o no aptos para el trabajo, lo que facilitaba que fueran eliminados sin levantar sospechas. Los médicos inyectaban virus,
Esperaban la reacción del cuerpo y anotaban resultados en hojas que luego eran enviadas a institutos de investigación. Se usaban iniciales o códigos para identificar a los pacientes. Si alguno moría, simplemente era reemplazado por otro del mismo grupo. La información era almacenada de forma que no pudiera vincularse directamente con nombres reales, lo que impedía reconstruir lo que había pasado. En Dachau se probaban los efectos del frío extremo sumergiendo a los prisioneros en tanques de agua helada. Algunos quedaban inconscientes en minutos, otros gritaban o temblaban hasta perder el conocimiento. Cuando eso ocurría, los médicos anotaban la duración de la exposición y el tiempo que tardaban en morir. En ciertos casos, se intentaba reanimarlos con métodos que no estaban probados. Los datos se consideraban valiosos para la aviación militar y eran enviados con detalles técnicos a altos mandos. Sin embargo, no se permitía que esa información circulara fuera de los círculos autorizados, y muchos de los documentos eran eliminados cuando ya habían sido analizados. En algunos campos se usaron niños como sujetos de prueba. En Auschwitz se registraron casos donde los gemelos eran utilizados en experimentos comparativos. Uno de los hermanos recibía una sustancia mientras que al otro no se le administraba nada. Luego, los médicos estudiaban los efectos y en varios casos se realizaban autopsias para examinar los órganos. Los expedientes usaban números en lugar de nombres. No había fotografías ni descripciones físicas detalladas. Así, si se destruía el archivo, no quedaba evidencia de lo que se había hecho. A los niños se les decía que iban al hospital o a una consulta, pero en realidad eran llevados a salas cerradas donde se realizaban los procedimientos. En todos estos experimentos los médicos evitaban usar sus nombres completos. Firmaban con iniciales o no firmaban en absoluto. Los informes eran enviados por mensajeros en lugar de correo oficial, y muchas veces no se quedaba copia en el lugar donde se realizaban las pruebas. Si algún prisionero lograba sobrevivir, no se le permitía hablar con los demás ni mencionar lo que le había pasado. A varios los aislaban o los trasladaban a otros campos. Algunos simplemente desaparecían sin explicación. Los demás sabían que algo había ocurrido, pero no podían probarlo. También hubo casos en que los propios médicos prisioneros eran obligados a participar. Algunos eran judíos o comunistas que habían sido profesionales antes de ser arrestados. Se les daba la opción de colaborar o ser ejecutados. Si aceptaban, debían asistir a los experimentos, cuidar a los pacientes o incluso practicar autopsias. No podían negarse ni abandonar su tarea. Algunos tomaban notas personales, pero esas libretas eran confiscadas en registros sorpresivos. A otros les prometían mejores condiciones si cooperaban, pero la mayoría terminaba siendo eliminada cuando ya no era útil. En ciertos lugares se probaban sustancias químicas y gas venenoso. En Natzweiler, los presos eran expuestos a gases para medir su resistencia. Los resultados eran anotados en hojas con firmas de técnicos que trabajaban para empresas vinculadas al ejército. Cuando los cuerpos eran examinados, se destruían los pulmones para ocultar los efectos visibles. Los informes hablaban de reacciones esperadas o tolerancia, sin explicar las condiciones en las que se habían obtenido esos datos. Solo un grupo muy reducido tenía acceso completo a los archivos y muchas veces las órdenes llegaban oralmente, sin dejar constancia escrita. En el campo de Sachsenhausen, los prisioneros eran usados para probar balas, explosivos o heridas de combate. Se creaban lesiones a propósito para luego evaluar los métodos de curación. A los médicos se les decía que colaboraban con la defensa nacional. No se les pedía juramento médico ni se hablaba de ética. Todo estaba enmarcado como una necesidad del momento. Los prisioneros eran etiquetados como elementos disponibles o carga prescindible. Las listas no se guardaban más allá de unas semanas. Si algo salía mal, se destruía todo y se repetía el procedimiento con otros presos. Cuando los aliados se acercaban a los campos, muchos documentos eran quemados o enterrados. Los médicos que habían participado trataban de cambiar de identidad o huir. Algunos destruyeron las salas donde se habían realizado los experimentos. Otros mataron a los prisioneros sobrevivientes para que no pudieran testificar. Se utilizaban productos químicos para borrar manchas de sangre o quemaduras en las paredes. En algunos casos, se construyeron instalaciones falsas encima de las reales, para ocultar lo que había pasado. Todo eso se hacía siguiendo órdenes que no se registraban por escrito, lo que dificultó después reconstruir los hechos.
Una vez terminada la guerra, muchos de los informes que sobrevivieron estaban incompletos o ilegibles. Se encontraron fragmentos con códigos, dibujos o tablas que no podían interpretarse sin las claves originales. Algunos fueron enviados a otros países por científicos que habían sido capturados y luego reclutados. Otros fueron guardados por médicos que intentaban protegerse de acusaciones. La falta de documentación concreta hizo que varios crímenes no pudieran juzgarse y que muchos responsables nunca fueran identificados. En los juicios se mencionaron ciertos experimentos, pero muchas víctimas nunca fueron nombradas porque no existían registros confiables de su paso por los campos. La gran mayoría de las víctimas no dejó rastro escrito. Sus nombres no aparecen en los archivos, sus historias no fueron contadas y sus cuerpos fueron eliminados sin tumba ni marca. Lo que ocurrió en esos sitios fue deliberadamente ocultado desde el momento en que sucedía, con métodos pensados para borrar toda señal de lo que se hacía. Ese encubrimiento fue tan sistemático como los propios crímenes. La farsa médica del Tercer Reich, vacunas, farmacéuticas y asesinatos disfrazados de ciencia. Las autoridades nazis comenzaron a usar la medicina no solo como herramienta de salud pública, sino también como arma ideológica y de control absoluto. En esa estructura, las empresas farmacéuticas, los institutos de investigación y los hospitales actuaron de forma directa o indirecta para sostener un sistema que mezclaba supuesta ciencia con prácticas brutales. No se trataba únicamente de controlar enfermedades, sino de usar el discurso médico para justificar acciones mortales. Las compañías que fabricaban vacunas, medicamentos y productos para higiene fueron integradas dentro de una red oficial que las ponía al servicio del régimen. En los informes médicos de la época aparecían términos como esterilización terapéutica, tratamiento de asociales o terapia por eliminación. Bajo esas frases técnicas, lo que realmente ocurría era el asesinato de miles de personas consideradas inútiles o peligrosas para la visión de salud nacional que promovía el régimen. Uno de los aspectos más oscuros fue el uso de vacunas experimentales sobre personas internadas sin su consentimiento. En campos como Buchenwald y Dachau, miles de prisioneros fueron obligados a participar en pruebas para vacunas contra el tifus, la malaria o la tuberculosis. Las víctimas no eran elegidas por criterios médicos, sino por conveniencia logística. Estaban encerradas, no podían negarse y no tenían posibilidad de escapar. En muchos casos, las dosis no eran supervisadas por médicos calificados y los procedimientos no seguían ningún protocolo estándar. Algunos morían por los efectos directos de las sustancias, otros por las infecciones que se les inducían a propósito. En los registros internos se usaban códigos numéricos para ocultar los nombres de los sujetos y muchos de los datos jamás fueron publicados. Detrás de estos proyectos estaban institutos que decían trabajar por el avance de la medicina. El Instituto Robert Koch, por ejemplo, tuvo un papel clave en estudios sobre enfermedades contagiosas que se aplicaron sin ética alguna sobre prisioneros. En otros casos, clínicas universitarias enviaban médicos en formación a los campos para que observaran o participaran en las pruebas. Así aprendían a aplicar inyecciones, llevar registros clínicos o practicar autopsias. Aunque oficialmente estas instituciones alegaban desconocimiento, los documentos muestran que estaban al tanto del tipo de pacientes que eran usados. Las empresas privadas también participaron. Una de las más mencionadas es IG Farben, el consorcio químico que producía medicamentos, colorantes y pesticidas. Parte de su división farmacéutica colaboró en ensayos en Auschwitz, donde se instaló un laboratorio dentro del campo. Desde allí se enviaban informes a Berlín sobre la efectividad de nuevas sustancias. Se probaban antibióticos, anestésicos o compuestos experimentales en mujeres, niños y hombres prisioneros. Las muestras de sangre, órganos o tejidos eran conservadas para análisis posteriores. No existía seguimiento ni tratamiento en caso de reacciones adversas. Las víctimas eran reemplazadas por otras en cuanto los efectos colaterales se volvían visibles. La conexión entre ciencia y represión no se limitaba a los campos. En hospitales psiquiátricos o centros para personas con discapacidades, los doctores registraban casos como si se tratara de tratamientos legítimos. En realidad, muchos pacientes eran asesinados mediante sobredosis, asfixia o abandono. Luego se redactaban certificados con diagnósticos falsos como neumonía repentina o colapso cardíaco inesperado.
Las familias eran notificadas por carta, con explicaciones formales y una nota que sugería que no se reclamaran los restos. En esos mismos centros, algunos cuerpos eran enviados a institutos de anatomía para ser usados como material de estudio sin ningún consentimiento familiar. La justificación de estos actos se basaba en un concepto que combinaba medicina con ideología racial. Se hablaba de higiene nacional, de purificación del cuerpo social, de salud del pueblo. La salud ya no era solo un asunto individual, sino una responsabilidad colectiva que debía ser protegida incluso a costa de vidas humanas. Bajo ese pretexto se diseñaron programas para identificar, aislar y eliminar a quienes supuestamente representaban un riesgo para la vitalidad del país. Personas con sífilis, tuberculosis, epilepsia o malformaciones eran etiquetadas como focos de debilidad genética. Lo mismo ocurría con alcohólicos, delincuentes reincidentes o individuos considerados antisociales. Los médicos no solo ejecutaban las órdenes, sino que muchas veces las redactaban. En los congresos médicos organizados por el régimen, se presentaban estadísticas sobre pacientes eliminados, se discutían métodos para aplicar inyecciones letales sin dejar rastros y se analizaban los costos de mantener a personas improductivas. La medicina se convirtió en una herramienta de gestión política y económica. Algunos estudios comparaban el gasto mensual de mantener a una persona con discapacidad con el de alimentar a una familia sana. A partir de esos cálculos, se promovía la idea de que era más eficiente eliminar a los primeros. Los archivos muestran cómo los doctores llenaban formularios estandarizados con información sobre sus pacientes, indicando si eran curables o no curables. Los segundos eran enviados a centros donde se aplicaba la eutanasia activa. Muchos de estos documentos llevaban sellos oficiales y estaban firmados por varios médicos. La participación era colectiva, no individual. Los diagnósticos eran revisados por comisiones médicas que en cuestión de minutos decidían la suerte de una persona. En algunas clínicas se establecieron rutinas para aplicar dosis letales por la noche, cuando había menos vigilancia. Otro aspecto que aparece en los informes es la sistematización del encubrimiento. Se crearon códigos internos para identificar los casos que eran parte del programa de eutanasia sin levantar sospechas. Se usaban siglas, números de archivo o términos vagos como intervención terapéutica urgente. Además, se ordenaba destruir los expedientes clínicos una vez que el paciente había muerto. En algunos hospitales, los libros de ingreso fueron reescritos a mano después de las muertes, para ocultar que esa persona alguna vez estuvo allí. En los campos, algo similar ocurría con los experimentos. Los sujetos no eran registrados con nombre y apellido, sino con números. Las reacciones que presentaban eran anotadas en hojas sueltas que se archivaban sin orden. Si alguien moría, simplemente se pasaba a otro. No había intención de curar, solo de observar. En los informes internos de las SS, algunos oficiales se quejaban de que los resultados no eran tan útiles como esperaban, pero nunca criticaban los métodos. Más bien sugerían mejorar las condiciones del laboratorio para obtener datos más precisos. También hay evidencia de reuniones entre médicos de distintas regiones para coordinar protocolos. Se compartían experiencias sobre cómo aplicar ciertos tratamientos, cómo redactar los formularios o cómo responder ante posibles inspecciones. En esas reuniones no se cuestionaba la moralidad de los actos, sino su eficiencia. Algunos pedían consejos sobre qué tipo de medicamentos era más rápido para inducir la muerte sin causar convulsiones, porque eso dificultaba el trabajo de los asistentes. Otros comentaban los beneficios de usar ciertas habitaciones con buena ventilación para evitar olores. Todo esto estaba registrado en actas que circulaban dentro de la estructura médica del régimen. Las revistas científicas también jugaron un papel clave. Publicaban artículos con lenguaje técnico que enmascaraban el origen de los datos. Algunos trabajos hablaban de muestras clínicas tomadas en condiciones controladas, cuando en realidad se trataba de experimentos realizados en campos de concentración. Los nombres de los sujetos nunca aparecían y los métodos eran descritos de forma genérica. A veces los resultados eran presentados como descubrimientos revolucionarios. Esto permitía a los autores ganar prestigio académico sin que se supiera la fuente real de la información. En varios casos, esos mismos médicos ocuparon cargos importantes después de la guerra, ya que sus conocimientos eran valorados por otros países que querían aprovechar los datos.
Mientras los nazis planificaban cuidadosamente cómo presentar una imagen de orden y eficiencia médica al exterior, los verdaderos horrores eran ocultados detrás de términos técnicos y expedientes falsificados. La llamada Operación T4, por ejemplo, era presentada como un programa médico de asistencia, pero en realidad significaba el asesinato sistemático de miles de personas con discapacidades. Los informes médicos eran manipulados, las autopsias eran falsificadas y los registros eran destruidos o camuflados con una jerga que pocos podían entender. La mayoría de los ciudadanos comunes no sabía lo que estaba ocurriendo, y quienes sí lo sospechaban preferían callar, porque hablar podía costar la vida. El aparato de propaganda del régimen también tuvo un papel central en el encubrimiento. Se difundían películas que mostraban hospitales limpios, pacientes felices y doctores dedicados, mientras se escondía la verdad sobre las esterilizaciones forzadas, las eutanasias encubiertas y los experimentos mortales. Las revistas médicas publicaban artículos que hablaban de medidas terapéuticas necesarias, sin explicar que esas medidas consistían en matar con inyecciones o dejar morir de hambre. Incluso los documentos internos del partido usaban un lenguaje cuidadosamente construido para ocultar el crimen detrás de palabras frías y burocráticas. Cuando la guerra terminó y se descubrieron las atrocidades cometidas, muchos médicos y funcionarios intentaron minimizar su participación. Algunos destruyeron archivos, otros falsificaron fechas o cambiaron nombres para ocultar evidencias. Durante los juicios de Nuremberg, varios acusados declararon que solo seguían órdenes, que no sabían lo que realmente pasaba o que habían sido engañados por superiores. Muchos documentos ya no existían o estaban incompletos, lo que dificultó reconstruir todo el panorama. A pesar de eso, los testimonios de sobrevivientes, prisioneros médicos y algunas pruebas rescatadas ayudaron a revelar una parte de la verdad. En los campos de concentración, la situación era aún más difícil de rastrear. Los experimentos no siempre eran anotados en informes oficiales y si lo eran, usaban claves o iniciales para no dejar rastro. Se destruían diarios, se eliminaban historias clínicas y en muchos casos, los cuerpos eran cremados sin dejar huellas. Los mismos reclusos que eran obligados a asistir en los procedimientos eran luego ejecutados para evitar que hablaran. Esta eliminación sistemática de testigos fue una de las estrategias más efectivas del régimen para borrar sus crímenes. Además, algunas figuras importantes del ámbito médico lograron evitar cualquier castigo. Cambiaron de identidad, huyeron a otros países o fueron protegidos por gobiernos interesados en sus conocimientos. En plena Guerra Fría, ciertos aliados prefirieron cerrar los ojos ante el pasado de algunos científicos con tal de beneficiarse de su experiencia. Esto alimentó el mito de que gran parte de la verdad nunca se conoció y que los crímenes médicos nazis fueron mucho más amplios de lo que se logró documentar. El silencio oficial, sumado al miedo de muchos testigos y al encubrimiento sistemático, convirtió esta parte de la historia en una de las más difíciles de reconstruir por completo. Las universidades alemanas también tuvieron un rol en ese silencio. Durante años, evitaron investigar lo sucedido o revisar la historia de sus propios profesores. Algunos académicos que habían colaborado con el régimen continuaron enseñando o publicando sin que se revisara su pasado. Las asociaciones médicas tampoco presionaron por aclarar lo ocurrido y en muchos casos se optó por pasar la página sin profundizar en las responsabilidades. Esto generó una sensación de impunidad que duró décadas. En paralelo, la sociedad alemana tuvo que enfrentar un dilema complejo. Por un lado, existía el deseo de reconstruir el país y dejar atrás los horrores de la guerra. Por otro, el pasado reciente seguía presente en hospitales, universidades y oficinas estatales. Muchos alemanes eligieron no hablar del tema, y durante mucho tiempo las víctimas del sistema médico nazi no fueron reconocidas ni compensadas. Incluso los familiares de personas asesinadas en los programas de eutanasia tuvieron dificultades para obtener información o justicia. Fue recién en las últimas décadas del siglo XX cuando comenzaron a abrirse archivos, a reconocerse públicamente los crímenes y a realizar homenajes a las víctimas. Se escribieron libros, se organizaron exposiciones y se revisaron los expedientes de muchos médicos que habían quedado impunes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Muchas evidencias se habían perdido, muchos testigos habían muerto
y muchas verdades seguían enterradas en informes quemados o testimonios silenciados. Hoy en día, el estudio de los crímenes médicos nazis enfrenta el desafío de separar lo documentado de los rumores, las pruebas reales de las suposiciones. Algunos relatos exagerados sobre experimentos secretos han desviado la atención de los casos comprobados, mientras que otros crímenes, igual de atroces, siguen siendo poco conocidos. El peso del encubrimiento sigue marcando la manera en que se cuenta esta parte de la historia, y la dificultad para conocer todos los detalles demuestra hasta qué punto la mentira fue una herramienta central del sistema. La estrategia de ocultamiento no solo protegió a los culpables, sino que también borró a las víctimas. Muchos de los nombres jamás se recuperaron, muchos cuerpos nunca fueron identificados, y muchas familias nunca supieron lo que realmente ocurrió. Esa ausencia de información no fue un accidente ni una casualidad. Fue una parte esencial del mecanismo, una pieza más del engranaje que permitió llevar adelante crímenes masivos sin dejar huella. Así, el silencio se convirtió en una segunda forma de violencia, una que continúa afectando a quienes buscan justicia o memoria. Aunque los juicios de Nuremberg lograron establecer una parte importante de los hechos, también dejaron vacíos. Algunos acusados principales murieron antes de ser juzgados, otros recibieron penas leves y varios colaboraron con los aliados a cambio de protección. La falta de pruebas completas, la destrucción de documentos y las estrategias de defensa de los acusados impidieron que se obtuviera una condena total. A esto se sumó el contexto político de la posguerra, donde las prioridades pasaron a ser la reconstrucción de Europa y la contención del bloque soviético. En ese ambiente, el interés por perseguir a criminales médicos disminuyó. Las agencias encargadas de investigar a ex-nazis redujeron sus esfuerzos, y los pocos procesos judiciales que se realizaron después de los juicios internacionales fueron limitados. Solo a partir de los años 70 comenzaron a surgir nuevas investigaciones históricas y juicios en Alemania, impulsados por organizaciones civiles y periodistas. Aún así, muchos responsables murieron sin enfrentar la justicia, y muchas víctimas nunca fueron reconocidas oficialmente. Esa combinación de propaganda, manipulación burocrática, eliminación de pruebas y omisión histórica convirtió al encubrimiento de los crímenes médicos nazis en uno de los más eficaces y prolongados del siglo XX. La forma en que se utilizó el lenguaje técnico para disfrazar asesinatos, la manera en que se borraron rastros físicos y la capacidad del régimen para silenciar testigos muestran un nivel de planificación que va más allá del crimen mismo. El objetivo no era solo matar, sino hacerlo sin dejar huellas, sin permitir preguntas, sin abrir espacio al recuerdo. Secretos, delirios y el velo que no se rompe. Algunas ideas relacionadas con las acciones médicas de los nazis se transformaron con el tiempo en rumores y teorías difíciles de comprobar. Estas versiones se alejaban del núcleo documentado, pero empezaron a circular como posibles verdades ocultas, alimentando la sospecha de que ciertos experimentos jamás salieron a la luz. Se habló, por ejemplo, de pruebas con armas no convencionales, con campos de energía o incluso con formas de manipulación mental, pero muchas de estas ideas no tienen respaldo en los registros existentes y permanecen más en el terreno de lo especulativo que en el histórico. No obstante, algunas de estas teorías surgieron porque había vacíos reales en los archivos. Varios documentos desaparecieron, fueron destruidos o nunca se registraron en primer lugar. Esa falta de pruebas ayudó a que ciertas personas pensaran que los crímenes más extremos no habían sido del todo descubiertos. También se difundieron historias sobre bases subterráneas en lugares remotos, donde se habrían hecho ensayos extremos, lejos de los testigos, de las cámaras y de cualquier posible fiscalización. Algunos hablaban de la región de Baviera, otros de los Sudetes o incluso de instalaciones bajo tierra en Austria. Pero ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada con evidencia firme. Una de las razones por las que estas versiones persistieron fue el comportamiento ambiguo de ciertos científicos y médicos después de la guerra. Algunos de ellos no fueron juzgados, otros simplemente cambiaron de identidad o siguieron trabajando, tanto en Alemania como en otros países. Eso dio pie a pensar que hubo acuerdos para protegerlos a cambio de su conocimiento. Los testimonios de soldados aliados que encontraron instalaciones vacías o con archivos incompletos también ayudaron a mantener viva esa sospecha.
En algunos casos, lo único que se halló fueron restos calcinados de documentos, frascos sin etiquetas o dispositivos cuyo uso no estaba del todo claro. Hubo rumores sobre experimentos relacionados con telepatía, control mental o percepción extrasensorial. Se mencionaron ensayos para inducir estados alterados de conciencia y pruebas con sustancias químicas no identificadas, pero muchas de estas historias no tienen un sustento sólido. Algunas se basaban en lo que decían antiguos prisioneros, aunque en ciertos casos las declaraciones eran vagas o contradictorias. También hubo periodistas que buscaron estas historias porque eran más atractivas que los hechos ya conocidos, lo que ayudó a que ciertos mitos crecieran y se mezclaran con elementos reales. Otra fuente de confusión fueron los mismos documentos alemanes, donde a veces se usaban nombres en clave o números para referirse a experimentos. Eso dificultaba la interpretación posterior de los archivos. En algunos informes, por ejemplo, se hablaba de procedimiento Z o grupo V, sin explicar a qué se referían exactamente. Esos códigos podían ser cualquier cosa, desde estudios médicos reales hasta operaciones de exterminio, lo que dejó espacio para la ambigüedad. En ciertos casos, los investigadores posteriores no pudieron determinar con claridad qué sucedía en cada lugar porque no quedaban testigos vivos o los archivos estaban incompletos. Después de la guerra, tanto en Alemania Occidental como en otros países, se instaló una especie de silencio institucional sobre muchos temas. A pesar de las confesiones obtenidas en Nuremberg, algunos aspectos quedaron sin aclarar. Había miedo a remover demasiado el pasado o a descubrir cosas que pudieran comprometer a figuras aún activas en el mundo académico o político. Ese silencio no siempre fue impuesto. A veces fue simplemente una forma de no abrir heridas o de evitar el escándalo. Pero esa misma falta de información contribuyó a que los rumores crecieran con el paso de los años. Durante las décadas siguientes se publicaron libros, películas y reportajes que retomaban estas teorías. Algunas de estas obras buscaban denunciar lo que no se había dicho, pero otras mezclaban datos reales con elementos ficticios. Así fue como surgieron historias de médicos nazis escapando a América del Sur para continuar sus experimentos, o de investigaciones sobre la inmortalidad o la manipulación genética en laboratorios secretos. Aunque algunos de estos relatos partían de hechos documentados, en muchos casos se desvirtuaban o exageraban para generar impacto. Eso complicó aún más la separación entre lo que realmente ocurrió y lo que solo existía en el plano de lo imaginario. En el ámbito académico, los investigadores han intentado revisar todo lo disponible para establecer límites claros entre hechos y mitos. Se han desclasificado archivos, comparado testimonios y analizado cada experimento registrado en los campos de concentración. Aún así, hay zonas grises. Algunos lugares, como Ravensbrück, Buchenwald o Natzweiler-Struthof, tienen archivos incompletos o contradictorios, y en ciertas instalaciones los documentos desaparecieron por completo, lo que hace difícil reconstruir todo con precisión. Además, varios testigos no sobrevivieron o murieron sin poder contar lo que vieron, lo que dejó huecos difíciles de llenar. El problema con estas zonas grises es que alimentan la duda. Cuando falta una pieza, algunos prefieren pensar que se ocultó algo a propósito. Otros, en cambio, consideran que fue el caos del final de la guerra lo que impidió conservar toda la documentación. También hay quienes creen que algunos experimentos eran tan extremos que ni siquiera los propios nazis quisieron dejar constancia de ellos, pero esa idea, aunque posible, no tiene respaldo firme en los registros conocidos. Lo que sí es cierto es que varios médicos destruyeron sus notas, quemaron papeles o usaron nombres falsos para protegerse. Otro factor que refuerza la sospecha es la participación de científicos nazis en programas de otros países después de la guerra. En Estados Unidos, por ejemplo, se integraron en proyectos de aviación, farmacología y hasta en agencias como la NASA. Ese traspaso de conocimiento se hizo en medio de la Guerra Fría y se justificó como una forma de evitar que los soviéticos captaran a esos expertos. Sin embargo, esa decisión también generó críticas porque se dejó de lado el juicio moral a cambio del beneficio científico. Algunos de esos médicos jamás enfrentaron cargos y siguieron trabajando como si nada hubiera pasado. Hasta hoy, el tema sigue generando debate. Algunos investigadores afirman que todavía hay archivos por descubrir o testimonios que no se han revelado. Otros sostienen que lo esencial ya se sabe y que lo demás pertenece más al terreno de la leyenda que de la historia.
Lo cierto es que el encubrimiento existió tanto por acción directa como por omisión. Y ese encubrimiento, más allá de alimentar teorías extremas, ha hecho que muchas víctimas nunca hayan sido reconocidas ni sus historias contadas con claridad. Los juicios de Nuremberg y la cacería de nazis. Tras la liberación de los campos y el final de la guerra, las potencias aliadas decidieron establecer un tribunal para juzgar a los principales responsables del régimen nazi. Se trataba de un proceso inédito en la historia, un juicio internacional en el que se sentarían en el banquillo 24 figuras fundamentales del nacionalsocialismo. La sede elegida fue la ciudad de Nuremberg, en Baviera, un lugar simbólico porque había sido escenario de las grandes concentraciones del partido y de las leyes raciales que cimentaron la persecución contra millones de personas. Los acusados eran jerarcas políticos, militares y funcionarios que habían participado en la planificación y ejecución del genocidio. La mitad de ellos recibiría condenas que iban desde trabajos forzados hasta la pena de muerte. Los otros no llegaron a sentir la soga del verdugo porque se suicidaron antes de ser ejecutados o fueron condenados en ausencia debido a que ya habían muerto al momento del juicio. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, se quitó la vida antes de enfrentar a los jueces. En un acto frío y calculado envenenó primero a sus 6 hijos, luego a su esposa y finalmente a sí mismo. Heinrich Himmler, líder de la SS, intentó escapar con una identidad falsa utilizando un parche en el ojo. Fue capturado por los británicos, pero activó la cápsula de cianuro que llevaba incrustada en un diente y murió en el acto. Adolf Hitler había hecho lo mismo en Berlín el 30 de abril de 1945, acompañado por Eva Braun. Otros altos mandos, como Martin Bormann, secretario personal de Hitler, desaparecieron en el caos de los últimos días. Los soviéticos aseguraron haberlo abatido en un puente cercano a la estación central de Berlín el 2 de mayo de 1945, pero su cuerpo solo fue encontrado décadas después, en 1972, e identificado en 1998 mediante pruebas genéticas. Durante el juicio fue condenado a muerte en ausencia. Hermann Göring, mariscal del Reich y jefe de la Luftwaffe, fue uno de los acusados más notorios en Nuremberg. Había sido piloto en la Primera Guerra Mundial, miembro del círculo íntimo de Hitler y responsable de la economía del Reich en los primeros años del conflicto. Tras ser capturado por tropas estadounidenses, fue llevado al tribunal donde permaneció durante 18 días de audiencias. Nunca mostró arrepentimiento y sostuvo una actitud arrogante, aunque en privado estaba deprimido. Fue condenado a la horca, pero la noche anterior a su ejecución se suicidó con una cápsula de cianuro. Existen versiones distintas sobre cómo obtuvo el veneno. Algunos sostienen que sobornó a un guardia con un reloj de oro, mientras otros afirman que recibió la píldora a través de una mujer alemana que fingía enviarle medicina. Los cuerpos de Göring y de los otros ejecutados fueron cremados en Múnich y sus cenizas arrojadas al río Isar, un destino mucho más digno que el que ellos habían reservado para millones de personas asesinadas en los campos. El 16 de octubre de 1946, 10 condenados fueron colgados en la prisión de Nuremberg. Entre ellos se encontraba Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Reich. Había sido uno de los arquitectos del Pacto de Acero con la Italia fascista de Mussolini y del acuerdo con Japón que consolidó el eje. Fue hallado culpable de fomentar la guerra y de colaborar en la organización del genocidio. Intentó ocultar objetos valiosos antes de ser capturado, pero finalmente fue despojado de todas sus posesiones. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando del ejército alemán, fue otro de los ejecutados. Era considerado sumiso y extremadamente obediente a Hitler, hasta el punto de ser llamado por sus propios compañeros el seguidor más estúpido del Führer. Fue hallado culpable de autorizar fusilamientos masivos durante las invasiones de Polonia y Francia, así como de deportaciones y abusos contra civiles. En el juicio, declaró que nunca había previsto las consecuencias de sus actos, pero sus palabras no evitaron la condena. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, fue sentenciado por dirigir la Gestapo, la Policía Criminal y el Servicio de Inteligencia de las SS. Durante sus años de mando intensificó las ejecuciones en los campos de concentración y se mostró implacable en la persecución de opositores y judíos. Su nombre no fue tan conocido como el de otros jerarcas.
pero su papel fue crucial en la maquinaria de exterminio. Alfred Rosenberg, ideólogo del nazismo, también fue ejecutado. Había formulado teorías raciales y jerarquías étnicas que sirvieron como justificación al genocidio. Fue condenado por incitar al odio y por sus aportes intelectuales al antisemitismo. Sus manuscritos y documentos personales fueron recuperados tras la guerra y hoy se exhiben en museos dedicados a la memoria del Holocausto. Hans Frank, abogado y gobernador general de la Polonia ocupada, fue responsable directo de millones de muertes en su territorio. Durante el juicio se declaró arrepentido y pidió clemencia divina, pero su rol en la creación de guetos y campos de exterminio lo condenó a la horca. Wilhelm Frick, ministro del Interior, había sido quien redactó gran parte de las leyes raciales que dieron sustento legal a la persecución. Fue sustituido en 1943, pero siguió aconsejando a Hitler hasta el final. Julius Streicher, creador del periódico Der Stürmer, fue ajusticiado pese a no haber tenido un papel militar directo, ya que su propaganda violenta contribuyó a la incitación al odio y al exterminio. Su ejecución fue particularmente dramática, ya que la soga no rompió su cuello y murió lentamente por asfixia. Fritz Sauckel, encargado del trabajo forzado, organizó la explotación de 6 millones de prisioneros. Mujeres, hombres y niños fueron obligados a trabajar hasta 18 horas diarias sin alimento ni atención médica. Alfred Jodl, miembro del alto mando militar, fue condenado por su participación en las campañas de Noruega y Dinamarca. Arthur Seyss-Inquart, gobernador de la Holanda ocupada, fue sentenciado por colaborar en fusilamientos y deportaciones masivas. La madrugada del 16 de octubre, todos ellos fueron colgados en la prisión de Nuremberg. Sus cuerpos fueron mostrados brevemente antes de ser cremados y sus restos esparcidos junto a los de Göring en el río Isar. Los juicios marcaron un precedente en el derecho internacional, al establecer la categoría de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, no todos los responsables fueron juzgados. Algunos murieron antes de ser capturados, otros lograron huir, y muchos se ocultaron bajo nuevas identidades. Los procesos posteriores fueron más limitados y se centraron en oficiales de menor rango. Aunque Nuremberg representó un punto de quiebre, lo cierto es que miles de responsables del régimen nazi no comparecieron nunca ante un tribunal. Algunos lograron escapar durante el caos de los últimos meses de la guerra, otros contaron con redes de apoyo que los ayudaron a huir a Sudamérica y muchos simplemente se diluyeron entre la población alemana aprovechando la devastación generalizada. Entre los casos más notorios estuvo el de Adolf Eichmann, arquitecto de la logística que permitió la deportación de millones de judíos hacia los campos de exterminio. Eichmann fue capturado por las tropas estadounidenses en 1945, pero consiguió escapar de un campo de prisioneros gracias a la confusión de aquellos días. Con ayuda de simpatizantes del nazismo se trasladó a Italia y desde allí logró llegar a Argentina con un pasaporte falso proporcionado por la Cruz Roja. Durante años vivió en las afueras de Buenos Aires bajo el nombre de Ricardo Clement, hasta que en 1960 un comando del servicio secreto israelí lo localizó y lo secuestró para llevarlo a Jerusalén. Allí fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en 1962. Otro caso fue el de Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte de Auschwitz. Responsable de experimentos médicos atroces con prisioneros, especialmente con gemelos, Mengele también escapó en 1945. Primero se ocultó en Alemania y luego, con ayuda de redes de apoyo, viajó a Argentina en 1949. Durante casi una década residió en Buenos Aires bajo su verdadero nombre, protegido por la comunidad alemana local. Tras la captura de Eichmann, Mengele huyó a Paraguay y más tarde a Brasil, donde murió ahogado en 1979 mientras nadaba en una playa. Su cuerpo fue exhumado e identificado por pruebas de ADN en 1985. Martin Bormann, cuya muerte durante la caída de Berlín había sido asumida pero nunca confirmada, se convirtió en uno de los fugitivos más buscados durante décadas. Rumores sobre su presencia en Sudamérica alimentaron la idea de que había logrado escapar, aunque los restos hallados en 1972 demostraron que había fallecido en mayo de 1945, probablemente intentando huir hacia el oeste. Rudolf Hess, antiguo lugarteniente de Hitler, protagonizó un episodio singular.
En 1941 había volado solo hacia Escocia para negociar la paz con el Reino Unido, pero fue encarcelado. Tras la guerra fue juzgado en Nuremberg y condenado a cadena perpetua. Pasó más de 40 años en la prisión de Spandau en Berlín, hasta que en 1987 apareció muerto en su celda. Las autoridades declararon que se había suicidado, aunque durante años circularon teorías de que pudo haber sido asesinado. Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon por su papel en la persecución de la resistencia francesa, logró huir hacia Bolivia en 1951 gracias a documentos falsos suministrados por redes clandestinas. Durante años vivió bajo el nombre de Klaus Altmann, incluso colaborando con gobiernos militares locales. No fue extraditado a Francia hasta 1983, donde fue juzgado por crímenes contra la humanidad y condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 1991. Muchos de los nazis que escaparon lo hicieron a través de lo que más tarde se conoció como las rutas de las ratas. Eran caminos de huida organizados principalmente desde Austria e Italia, con ayuda de simpatizantes del nazismo, miembros de la Iglesia y redes de antiguos oficiales. Desde puertos como Génova o Nápoles lograban embarcar hacia países de Sudamérica, especialmente Argentina, Paraguay, Chile y Brasil, donde encontraban refugio y comunidades dispuestas a recibirlos. Los aliados intentaron frenar esas fugas, pero la magnitud de la tarea y la falta de coordinación lo hicieron imposible. A lo largo de los años 50 y 60, diversos grupos de cazadores de nazis se dedicaron a rastrear a los fugitivos. El más conocido fue Simon Wiesenthal, un superviviente del Holocausto que dedicó su vida a recopilar información sobre criminales escondidos. Gracias a su trabajo, muchos fueron localizados y enfrentaron la justicia. En Alemania, los juicios posteriores a Nuremberg continuaron, aunque con menor repercusión. Se celebraron procesos contra médicos, jueces, oficiales de las SS y empresarios que habían colaborado con el régimen. Sin embargo, muchos de los acusados recibieron penas leves o fueron liberados al poco tiempo, en parte por la necesidad de reconstruir el país y contar con mano de obra calificada en la posguerra. Las ejecuciones de 1946 no significaron el final del proceso. Años después se celebraron juicios adicionales, conocidos como los juicios de Nuremberg secundarios. Allí fueron procesados médicos que participaron en experimentos con prisioneros, empresarios que se beneficiaron del trabajo esclavo y funcionarios de distintos ministerios. En esos procesos quedó documentado el uso de prisioneros como cobayas en investigaciones médicas, lo que conectará directamente con los experimentos que se abordarán en el capítulo siguiente. Los testimonios recopilados en estos juicios mostraron con detalle cómo miles de personas fueron sometidas a pruebas sin consentimiento, inyecciones con enfermedades, exposición a bajas temperaturas, mutilaciones y cirugías sin anestesia. Esos relatos sirvieron como prueba irrefutable del carácter sistemático de los abusos. La documentación reunida se convirtió en una base fundamental para comprender la magnitud de los experimentos que los nazis habían intentado ocultar. La creación del Tribunal de Nuremberg también estableció precedentes legales. Se introdujo el concepto de crímenes contra la humanidad y se dejó claro que obedecer órdenes no era una excusa válida para justificar atrocidades. Esa doctrina marcaría la base de la justicia internacional en décadas posteriores. El contraste entre la severidad con la que fueron tratados algunos jerarcas y la indulgencia hacia muchos colaboradores menores generó debates que se mantienen hasta hoy. Mientras ciertos responsables fueron colgados o condenados a prisión perpetua, otros lograron reintegrarse en la sociedad alemana de posguerra sin mayores consecuencias. La cacería de nazis se extendió durante décadas, con operaciones en distintos continentes. En Israel, la captura y ejecución de Eichmann se convirtió en un símbolo de justicia tardía. En Europa, procesos como el de Barbie en Francia mostraron que, aunque el tiempo pasara, los crímenes no prescribían. En América Latina, la presencia de fugitivos alimentó tensiones diplomáticas y reveló la existencia de redes que habían funcionado durante años. El eco de Nuremberg y de la persecución a los responsables del nazismo no se limitó a castigar a los culpables. También buscó sentar un registro histórico, una memoria que impidiera negar lo ocurrido.
Las miles de páginas de testimonios, documentos y pruebas fotográficas recogidas en aquellos procesos constituyen hasta hoy una de las fuentes más completas sobre el genocidio. La conclusión de los juicios dejó claro que, aunque muchos de los principales jerarcas habían muerto o escapado, lo descubierto en los campos y en los tribunales revelaba un sistema organizado de exterminio. Ese entramado incluía leyes, órdenes, médicos, científicos y burócratas. El siguiente capítulo se adentrará precisamente en esa dimensión: los experimentos médicos realizados sobre prisioneros, las pruebas que se llevaron a cabo en nombre de la ciencia y los intentos desesperados de ocultarlos cuando la derrota era inminente.